Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. La transición energética, de la que tanto se habla hoy en día, está ligada a la capacidad de generación y transporte de la energía eléctrica. Y como hemos visto, lejos de consumir menos, todo nos hace pensar que posiblemente mantener nuestro nivel de vida unido a la mayor demanda de energía eléctrica que va a suponer, nos relleve a la necesidad de incrementar y mejorar nuestra capacidad, tanto de generación como de transporte y gestión de este tipo de energía. La producción de energía renovable, además, hoy en boga, su almacenamiento y la necesidad de otras fuentes limpias como la nuclear son temas de debate que a la larga cambiarán el mundo en que vivimos. Hoy traemos al programa a un profesional que, como él mismo dice, no le gusta catalogarse de excepcional, pero que ha tenido un papel muy relevante en el desarrollo de instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica en este país. Nos hablará de su experiencia y tocaremos temas tan de actualidad como la continuidad del suministro en situaciones tan graves como fueron las inundaciones recientes de Valencia. Me refiero, en concreto, aquí a mi derecha, a Tomás Muruzábal. Toda su trayectoria de 37 años como ingeniero ha estado en el actual grupo Iberdrola, empezando por Hidroeléctrica Española en 1981. El que no lo sepa, esa fue el origen de Hidroeléctrica cuando se fusionó, ¿verdad?, con Iberduero. Viviendo la fusión de Hidroeléctrica, como digo, e Iberdrola en el año 1992. Y por último, la creación e internacionalización de Iberdrola Ingeniería y Construcción en 1994, de lo cual también nos va a hablar, de los retos que tiene el paso de ser una empresa nacional a ser una empresa, lógicamente, multinacional, como lo fue en su día. En estas empresas siempre ha estado en el ámbito de los proyectos de generación, como hemos dicho, y distribución eléctrica en distintos puestos de dirección y cubriendo el proceso completo de ingeniería, montaje y puesta en servicio, de lo que nos va a hablar él ahora. Así que buenas tardes, Tomás, bienvenido al programa, muchas gracias por venir y bienvenido a la radio. Buenas tardes, Javier, y nada, muchas gracias por haberme invitado al programa. Efectivamente, empezando por tu comentario, a mí la palabra excepcional le tengo mucho respeto. Entonces, cuando tú me propusiste lo de entrevistarme como profesional excepcional, me parecía un poco elevado el tono, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo largo de toda mi trayectoria profesional y humana incluso, pues he conocido pocas personas que yo catalogaría como excepcionales, ¿no? Redondos. De esas personas que cuando se ponían a hablar yo me tenía que poner en modo escucha permanentemente, ¿no? Yo no diría que he encontrado más de 4 o 5 a lo largo de todos mis tantos años. O sea, puedo haber encontrado gente muy inteligente, gente muy trabajadora, gente muy cercana, gente tal, pero profesionales redondos con que tengan todas esas cosas, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, ya digo, muy poquitos, con lo cual yo no me considero uno de ellos y por tanto yo creo que he sido un buen profesional, organizado, trabajador y demás, pero ahí me quedo. Gracias por ser tan humilde, Tomás. Si accedí a la entrevista era sobre todo porque sí que creo, en cambio, que de toda mi trayectoria, mi experiencia laboral y humana, pues hombre, para algunos jóvenes que estén ahora iniciando sus carreras, pues esto les puede servir para reflexionar sobre algunos comentarios que puedo hacer o cosas que me han ido ocurriendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Yo creo que las personas suelen ser excepcionales en unas cosas y en otras no tan excepcionales, ¿no?
y que el éxito profesional, como tú y yo hemos comentado y hemos comentado aquí con algún otro invitado, a veces es más cosa de suerte y de estar en el momento adecuado, ¿verdad?, que de otra cosa. Pero en cualquier caso yo creo que la experiencia, los resultados, yo siempre cuando he evaluado a la gente o he tenido algún jefe que me criticaba alguno de mi equipo por aquello de criticar, nada más que otra cosa, y le he dicho, ¿tú evalúas a la gente si te gusta o no te gusta o le evalúas por los resultados? Y yo creo que al final los resultados de la gente también es lo que marcan, ¿no? Su perfil y su posición en una profesión. Y yo creo que también eso es importante en tu caso. Yo estoy seguro que con todo lo que nos vas a contar ahora, desde el principio de tu vocación, yo creo que nos va a dar a entender esa valía profesional y esa excepcionalidad en muchas áreas, no vamos a decir en todas. Así que, Tomás, explícanos un poco. Tú eres ingeniero industrial, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo empezó aquello? ¿Tu padre era ingeniero o querías ser ingeniero? En mi caso es bastante fácil que acaba siendo ingeniero, ¿no? Porque mi padre era ingeniero, mi abuelo era ingeniero, mi bisabuelo era ingeniero, tíos por todos los sitios ingenieros, aunque eran muchos más de la rama de minas. Yo ya siguiendo a mi padre fue por la vía de ingeniería industrial, ¿no? Entonces no es fácil. También nosotros somos 8 hermanos y casualmente los 8 hermanos somos de ciencias. O sea, que está claro hacia dónde apuntaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente yo decidí estudiar la carrera de ingeniería industrial. Pues tuve esas dudas, pues sí, físicas, química, pero tenía claro que al final iba a ser ingeniero industrial. Me matriculé, yo soy de Santander. Tú eres de Santander, ¿no? Yo soy, bueno, de Torrelavega, para diferenciar que, está muy cerquita que no haya dudas Vasco. Entre Santander capital y Torrelavega. Los de Torrelavega siempre defendemos Torrelavega ante la capital, como pasa en tantas provincias, esa rivalidad. Pero allí no podías hacer ingeniería. No, en aquella época, efectivamente, escuelas de ingeniería había pocas. Bueno, escuelas de ingeniería y en general facultades y otras escuelas había en España. Había muy poquitas. En Santander la que nos tocaba más de cerca era la Escuela de Bilbao y pues yo me matriculé para empezar la carrera en la Escuela de Bilbao. Y cuando estaba en ese proceso, pues no sé cómo, bueno, mi padre era navarro y sospecho que algún primo, tío o alguien de la familia me habló de la Universidad de Navarra, que era privada. Hoy en día hay una pública además de la privada, pero en la época en Navarra solo había la privada. Y me dijeron que la Escuela de Ingenieros y la Facultad de Físicas, en vez de estar en Pamplona, estaban en San Sebastián por la cercanía de la industria, etcétera, ¿no? Y que por qué no probaba. Bueno, pues se me ocurrió, dije, bueno, pues voy a ir. El problema era que tenía un examen de entrada y bueno, pues... Y luego había que hacer reválida, ¿verdad? Como el ICAI también de los jesuitas. Sí, en esa época, ¿no? Tanto el ICAI como la Universidad de Navarra tenían luego reválida al acabar. Eso era un hándicap. Un punto complejo, porque además fue de los primeros exámenes orales que hice en mi vida, con una bola que sacabas, y fue complejo cuando ya pensabas que habías acabado la carrera. Pero bueno, total, que efectivamente fui a San Sebastián, me examiné, me aprobaron, y viendo cómo era San Sebastián de esa época, y el Bilbao todo lleno de hollín y negro, no como hoy en día, que es una ciudad maravillosa, pues decidí cambiar y me fui a San Sebastián, porque era menos gente también, y bueno, pues al final allí me fui. Hice toda la carrera allí, fueron años bastante complicados, porque eran los años del plomo, había atentados continuamente. Luego, leyendo Patria de Aramburu, me ha recordado mucho lo que ocurrió en aquellos años por allí, ¿no? Pero es verdad, como sospecho, como cuando estás en una guerra, llega un momento que el que está metido no lo vive como los que vienen los de fuera. Lemoniz andaría por ahí, ¿no? Lemoniz, la central nuclear, estaría por ahí en construcción ya, ¿no? Sí, había mucha pelea con las nucleares, efectivamente. Hubo un poco posterior, pero los asesinatos. Murieron 2 directores de Lemoniz. Fueron años muy complicados. Yo estuve ahí del 75, 76 al 80. Y efectivamente fue así, no fueron años fáciles, pero bueno, en el día a día realmente no lo vivías, salvo cuando había algún atentado, había muertos, que sí, pues yo recuerdo mataron los primeros años, estuve en un colegio mayor, al padre de uno de los que estaban en el colegio mayor, que era delegado del gobierno, pues murió en un atentado, ¿no? Y efectivamente es duro el vivir ese tipo de situaciones. Uh-huh. Luego, bueno, teníamos que salir con el carnet de identidad en la boca, o en la calle te paraban continuamente para... Pero bueno, otra experiencia, esa humana, más que... ¿Y qué tal la formación? ¿Recomendarías la privada?
¿En aquella época era mejor, no era mejor? ¿O cuál es tu opinión? ¿Y yo, claro, qué te enseñaron que te sirvió luego? No pude comprar. Yo creo que las escuelas de ingenieros, casi seguro, son todas parecidas. Bueno, en general yo creo, en la época esa, que había pocas escuelas, comparado con la situación actual, que hay muchas, yo creo que la calidad de la enseñanza era mejor. Pero es verdad que haya muy poquitas, eso era económicamente mucho peor para las familias. Hoy en día pueden seguir en su ciudad, su pueblo y no moverse. Pero yo creo que con tal cantidad de facultades, escuelas en España que hay en todas partes, la calidad de la enseñanza no puede ser tan buena cuando había pocas. Pero yo creo que no queda más remedio porque económicamente tiene mucho más sentido, ¿no? Yo creo que la carrera en sí, lo único que sirve es para desarrollar, por lo menos como yo lo viví, ¿no? O te das cuenta posteriormente, sirve para desarrollar la cabeza y poderte enfrentar a cualquier tipo de situación. Los conocimientos que vas teniendo allí, pues bueno, son importantes, muchas veces piensas que no sirven para nada, otras sí, pues a veces que son poco aplicados, pero yo a la larga es como si hubiera ido a un gimnasio para la cabeza, ¿no? Durante 5 o 6 años, y luego he visto que eso sirve para enfrentarte a muchas situaciones, ¿no? Igual que cuando vas al gimnasio para preparar un deporte. Bien preparados para resolver cualquier tipo de problema. Exacto. Yo creo que, mira, yo eso lo he discutido mucho. Mi hija también es ingeniero industrial de la Politécnica de Madrid y se ha desesperado los primeros años. ¿Pero por qué me hacen estudiar esto? ¿Para qué sirve? Le suspendían el mérito es de algún profesor. Descorazonador. Sí, algún mérito del profesor de que cuanto más suspendiera mejor, que todavía se sigue llevando. Yo pensaba que eso ya había desaparecido, pero todavía existe. Y yo siempre le explicaba esto, digo, tranquila, si esto es lo que se trata es de que desarrolles la cabeza para enfrentarte al futuro, a tus situaciones que vayas encontrando. Y creo que es así, no hay otra idea. Entonces, ¿qué estudiamos, qué no estudiamos? Casi al final lo de menos, ¿no? ¿Echaste de menos algo? No. ¿El tipo de gestión? Yo te diría que hay dos cosas que en España, pero no sé, yo creo que están asociadas en general al desarrollo de las personas en cualquier tipo de carrera. En España falta una formación económica importante que a lo largo luego de la vida, pues ves que la vas necesitando, incluso en la vida no profesional, en la vida rutinaria que tú tienes. Yo tuve que aprender muchas cosas con ella, pues mi padre murió con 58 años, muy joven, y yo con 29 pues me tuve que hacer cargo del patrimonio de los 8 hermanos, etcétera, ¿no? Pues yo ahí vi que no estaba formado, o sea, a base de que no me quedó más remedio, pues yo creo que esa es una asignatura pendiente, pero que debiera empezar desde el bachiller, el primer problema. Sí. Y el segundo problema, que yo pensé que ya estaba resuelto, que yo lo sufrí, y sufrí muchísimo con los idiomas, pensé que las nuevas generaciones ya se habían dado cuenta de esto. Y me llevó la gran sorpresa que veo que no, que hay muchos todavía que no dominan el inglés como si fuera el español. Lo cual me sorprende que no vean que es tan importante como hacer una carrera. Entonces, en ese sentido sí que lo he vivido así, ¿no? ¿Y cómo fue la entrada en el mundo laboral? Pues nada, yo acabé, ya digo, después de pasar la revalida que hemos comentado antes, con un poco de sufrimiento por esos primeros exámenes orales y tal, y luego nada, llegué a Santander, pues pensando qué iba a hacer y nada, pues a través de un amigo me metí a hacer unas prácticas en una empresa de plásticos, que luego acabó siendo muy potente en España, se llama Aspla, en el taller mecánico con unos profesionales de oficios sensacionales que aprendí en 6 meses muchas cosas que en la carrera no había aprendido, ¿no? Cosas prácticas. Sí, cosas de mecánica pura y dura, de lo que es una chaveta o cosas elementales, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Y luego pues, me enseñaron a la dinámica del trabajo y algunas cosas de las relaciones humanas, etcétera, ¿no? Y allí estuve 6 meses. De ese periodo, aparte de que me pagaban un poquito, empecé a tener mis pequeños ahorros para gastar ahí a diario y tal. Sí me acuerdo yo entré el 1 de enero del 81 y me acuerdo muy bien del 23F, ¿no? Que nos pilló allí y empezó todo el mundo con teorías, unos sí querían ir a Francia, otros sí querían ir a otro sitio, otros mantuvieron la calma. Fue muy poco tiempo, fueron 24 horas, pero me acuerdo, no sé, porque de esa época la asocio perfectamente al 23F, más que otra cosa, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve hasta junio del 81 y en junio del 81, pues también
por otra casualidad, a través de otra persona que conocía, me dijeron que podía, pues, en Hidroeléctrica Española en aquel momento, pues que buscaban gente, llamé, pues me convocaron a una entrevista. Electricidad, ¿no? No, yo hice mecánica. Hice mecánico, ¿no? Hice mecánico, sí, la especialidad de mecánico. Y entonces, pues nada, me convocaron a una entrevista aquí en Madrid. Y en esa época era todo muy rápido. O sea, quiero decir, vine, vieron que encajaba, tal, estaban haciendo bastantes obras y me dijeron, pues nada, el día 1 de junio vente para acá que empiezas a trabajar. Aterricé aquí el 1 de junio del 81. De esos junios de Madrid de 30 y tantos grados, yo llegué de Santander y yo digo, yo aquí no puedo vivir, yo aquí me muero, porque en aquella época no había aire acondicionado, salvo las oficinas, me acuerdo, se me hinchaban las manos, la cabeza, no dormía, y yo digo, yo aquí no sé qué voy a hacer, no sé. Bueno, total, entré en el Departamento de Explotación de Centrales Hidráulicas y Subestaciones, y tuve la gran suerte de que a la semana me dijeron, mira, hemos cambiado de idea y te vas a ir estamos ahora mismo empezando el montaje de 2 centrales hidráulicas reversibles en Extremadura y te vas a ir allí a formar. Y fue así. Una semana después, en vez de estar en Madrid, ya estaba al lado de Plasencia en un poblado. Tuve una gran suerte porque si llego a saber Madrid, igual abandono Madrid y digo, aquí no se puede vivir. Y efectivamente me fui allí, eran 2 centrales muy modernas, reversibles, una turbinas Francis y una que fue una novedad en España, 2 turbinas Bulbo, ambas reversibles, son las que en el río Alagón. Son capaces de almacenar porque echan el agua para un sitio y para otro, ¿no? Sí, era cuando empezaban los bombeos ya, para poder almacenar efectivamente. Entonces, la presa grande era una presa que se habían hecho en los años 50 y le concedieron a Hidroeléctrica Española el aprovechamiento en esa época. Y entonces, pues nada, yo llegué allí y se habían acabado prácticamente la obra civil de las dos centrales y empezaba el montaje. Entonces, tuve aún más suerte porque decidieron que yo estaba liberado de tener un cometido concreto. Entonces, solo que fuera aprendiendo de todo, porque lo que tenía que hacer era 2 años después formar a los operadores que iban a llegar. Ah, qué bien. Y entonces estuve totalmente liberado durante 2 años y me pasaba el día preguntando a todos los grandes sabios que me fui encontrando. ¿Y les por hiciste allí. los procedimientos de operación también? Sí, pero no es... tú que has estado en un mundo nuclear, igual estás pensando lo que en una hidráulica es mucho más sencillo todo, ¿no? La gran ventaja de una hidráulica es que siguiendo el montaje durante esos 2 años yo pude entender entender y saber cómo funcionaba realmente todo el complejo del aprovechamiento hidráulico. Yo, por lo que con otros compañeros que han estado en el mundo nuclear, por ejemplo, se especializan mucho en cosas muy concretas y no sé si son capaces de llegar a tener una visión absoluta de lo que es una nuclear completa, que es muy complejo, supongo, ¿no? Entonces, yo tuve la gran suerte que llegué a entender con más o menos detalle en la parte mecánica, eléctrica y tal, prácticamente todo. Y eso, ¿qué tecnología tenéis? ¿Quién la hizo? Eran General Electric en la parte eléctrica y en las partes, en las turbinas, pues fueron Echeverries, que era Sulzer, y luego por el otro lado Voith, una alemana y una suiza, ¿no? Y General Electric, que se construyeron en Bilbao en aquella época, ¿no? O sea, los alternadores y demás, ¿no? Entonces, realmente fueron 2 años magníficos, 2 años con un objetivo, porque... ¿Qué potencia tenían, por curiosidad? Tenía 110 la de aguas arriba, que no era turbina Francis reversible, y los 2 bulbos eran 2 bulbos de 35 megavatios cada uno. Sí, pues de 300 ya era una buena plaza en toros, ¿no? Sí, y entonces... ya digo, fueron sobre todo los bulbos, de tamaño grande. No había otros en España, fueron los primeros que se instalaron y estuvo pues muy interesante, pues todo el proceso, las pruebas finales, y además teníamos un objetivo muy claro porque se celebraba en mayo del año 82 el 75 aniversario, sí, 75 o el 50, ahora me está entrando 75 creo que era, Hidroeléctrica Española. Entonces iba a haber una inauguración oficial de las de ministros de la época. Y entonces teníamos un objetivo muy claro, lo cual empiezas a ver que en las obras hay un programa, hay una tal, y tienes que seguir a rajatabla, ¿no?
Sí, un inciso para que los que nos siguen que lo sepan. España ha tenido siempre una gran producción de energía hidráulica, Claro. porque tenemos muchas montañas, somos el país más montañoso de Europa. Sí, sí. Aquí tenemos montañas por todos los sitios y altas. Y en Europa todo plano menos los Alpes, ¿no? Y ahí se acaba. Sí, sí. Entonces aquí siempre ha habido mucha producción de energía eléctrica. No sé si me equivoco, pero yo creo que en esa época que estabas tú, la producción hidroeléctrica era casi del 60% de la, Pues de sí, la en esa generada. época eran centrales. Todavía no estaban las nucleares No, apenas no, no. y hidráulica era un 60% del Había consumo. centrales de carbón, había alguna de fuel y, bueno, mucha hidráulica. De hecho, cuando llegué, a mí me llamó la atención, en esa época Extremadura se publicitaba como la provincia española, o Cáceres, mejor dicho, la provincia española con más kilómetros de costas. Porque es que tú cogías el mapa y estaba llena de embalses por todos los sitios, ¿no? O sea, Hidroeléctrica Española hizo todo el aprovechamiento hidráulico desde Toledo hasta el límite con Portugal. Tajo, el Duero, el Guadiana y todos los afluentes grandes. Pero bueno, nosotros ya centrados en el Tajo, que fue donde estábamos. Bueno, estas centrales eran un afluente del Tajo, que era el río Alagón, ¿no? Pero realmente fue así. Fue una experiencia magnífica con ese objetivo, con un inciso que si la inauguración era en el mes de mayo del 82, en la Inmaculada del año 81, ya en la fase final, por un problema que hubo en una compuerta, cuando llenamos la central de Guijo Granadilla, se inundó toda la central. Todas las turbinas alternadoras, etc. Entonces, a 6 meses vistas de la puesta en servicio, hubo que desmontar hasta el último tornillo y secarlo todo. Por un bypass de una compuerta que no cerró a tiempo. Bueno, otra experiencia realmente curiosa. Sí, porque esos están en la cueva de abajo, están mucho más bajas que la altura de arriba del embalse. Bueno, pues ahí, bueno, puedes imaginar la emergencia nacional, pues, corriendo. No pilló a nadie. No, afortunadamente no pasó nada, pero bueno. Fue una inundación controlada dentro de lo que cabe. Efectivamente. Así que nada. Cuéntanos algo de la fusión de Iberdrola o de Hidrola en aquel momento, Iberduro. Pues sí. Bueno, eso fue ya más tarde, en el año 92. Yo, bueno, de ahí. No, en medio. Espera, digo porque ahí sí, es curioso por lo que nos ha ocurrido en los últimos días, ¿no? Con la Dana, ¿no? Yo ya acabé esa fase, me volví a Madrid en octubre del año 81. A pasar calor. Así, bueno, ya era octubre, ya no se hacía tanto calor, por eso me fui a final. Pero no llevaba ni 15 días en Madrid y llegó el 20 de octubre del 82 y fue la enorme y gran riada del río Júcar. En aquella época no se llamaban danas, era una gota fría típica del mes de octubre, pues como ha pasado ahora prácticamente, y se inundaron 10 centrales hidráulicas del río Júcar, las 3 más aguas abajo, más grandes, y luego en el Alto Júcar minicentrales pequeñitas y tal. Se inundaron absolutamente todas. En medio ya estaba funcionando la nuclear Cofrentes, bueno, no, estaba todavía en esa fase. Y se llevó, como todo el mundo recordará de esa época, la presa de Tous, gran presa de materiales sueltos, y al pasar por el agua, pues se llevó toda la central. No fue tan dañina como esta a efectos, a nosotros sí, todas las centrales se inundaron y hubo que desmontarlas absolutamente. Menos fallecidos. Pero bueno, comparado con esta, que estamos hablando de 220 y tantos muertos, ahí hubo creo que 30 y algo muertos, sí, bastante damnificados, sobre todo en la parte final ya cercana a la desembocadura, a raíz de cuando se fue la presa. Pero bueno, afortunadamente estuvo muy centrada en lo que es el río Júcar y alrededor, ¿no? Pero bueno, es curioso lo que los hechos se repiten. Bueno, si hemos visto hace poco, yo me sorprendió. Ha habido ya 2 veces aparecido en el boletín oficial y se han parado las obras de paliativos para el barranco este del Pollo que se ha inundado. Lleva ya no sé cuántos años, muchos años diciendo que no hay presupuesto. Para mí fue otra experiencia. Allí nos asignaron a cada uno los jovencitos de la época en una central. A mí me tocó una que se llamaba Cortes de Payás, que casualmente se inundó por una rambla, se llama Rambla Seca. Eso demuestra lo que ha pasado ahora, ¿no? Que están secas todo el año hasta que llega la avalancha y se inundó otra central. Eran centrales de los años 20 a 40
Y para mí fue una gran experiencia de aprendizaje porque pude comparar la tecnología y con qué creatividad resolvían los problemas en los años 20, 30, comparado con lo que yo había aprendido ya electrónica y todo en el año 81, con control ya de otro estilo y tal. Ujú. Y la comparativa aprendí mucho y viví una experiencia ahí muy interesante en aquellos años también. Luego ya de ahí fue, efectivamente, ya volví a Madrid en el 83 más o menos, y ya pues empecé mi vida laboral de oficina, ¿no? Aunque bueno, en aquellos años me movía mucho, continuamente, con un primer jefe que tuve, que yo hacía prácticamente de maletero con él, pero íbamos a recorrer todas las centrales de España, que en los ríos que lleva hidroeléctrica, pues que eran el río Segura, el río Júcar, el río Turia, etcétera, y aparte de los del Tajo, ¿no? Y con él en el coche, ahí en el asiento atrás, preguntando y preguntando, pues aprendí mucho y recorrí España a base de esto, ¿no? Fueron los primeros años en explotación de hidráulicas. ¿Y aquí en Madrid qué trabajos hacías? ¿Más de gestión? Sí, pero bueno, empecé ya te digo, a entender lo que era la explotación de las hidráulicas y las subestaciones. Y bueno, iba mucho y tal, y me fui situando. Y bueno, en esas estaba, en ese mundo, y de repente pues una persona se iba a jubilar en montaje de subestaciones y me cambiaron de hidráulicas ya, y fue cuando empecé a tener contacto con lo que es la ingeniería de construcción, y me nombraron pues director de, digamos, de montaje de subestaciones en aquella época. O sea, empiezas a manejar equipos ya. Empecé a manejar equipos. Teóricamente el que se iba a jubilar iba a estar conmigo casi un año tal. Como siempre pasa, y a los pocos, yo creo que no había pasado un mes y medio, tuvo un infarto y me quedé solo ante el peligro. Y entonces esa fue una etapa muy interesante de ir, no tiene nada que ver con la carrera, es empezar a entender y a conocer gentes, a ganártelos, a demostrarles que aunque ellos llevan muchos más años que tú, pues tú, por lo que has aprendido y tal, eres capaz de aportar algunas cosas. Y fue un proceso, porque claro, yo tenía pues 20 y tantos años y ellos tenían pues 50 o 40 y tantos, 50, ¿no? Y entonces fue una época realmente curiosa de cómo... Y en aquella época además, porque tú en aquella época, yo entré en el 81, empecé en Initec, todavía los peritos tenían las mesas más pequeñas. Bueno, los ingenieros técnicos, que ahora ya es un grado, pero en aquella época además había clasismo, ¿eh? Y eso lo viví cuando llegué en el 81 al poblado al lado de Plasencia, que ahí, bueno, me trataban muy bien. Yo vivía solo en la residencia de ingenieros, porque fui de los primeros que llegaron, y había al lado una residencia de peritos, que son los que luego se llamaron ingeniero técnico de peritos, que estaba atestada, y en cambio yo vivía solo la de ingenieros, porque no nos podíamos mezclar. Fue cuando se empezó, hasta entonces, ingenieros y peritos se trataban de usted, eso lo recordarás también. Y ahí fue conmigo entraron dos peritos jóvenes, y yo veía, digo, yo esto no les puedo tratar de usted. Y yo empecé a hablar con ellos, y alguna bronca al principio me llevé, pues, ¿por qué los trataba? Pero eso se fue... Se te van a subir a las barbas. Se fue normalizando y bueno, ya eso desapareció, pero efectivamente sí. En esa época, yo lo de la mesa pequeña no me acuerdo, pero sí me acuerdo de que yo no podía ir a comer a la residencia de los peritos, solo me dejaban muy de vez en cuando, pero que no me acostumbrara, que no podía ser aquello. O sea, cosas muy curiosas que pasaban en la época, ¿no? Pero bueno, así fue. Entonces tú vas creciendo, tienes más equipo, tienes que aprender a gestionar, a manejar esos equipos. Luego hablamos un poco de cómo, de tu opinión sobre cómo gestionar equipos. Sí. Y ya se convierte ya en aquello en un monstruo, ¿no? Bueno, se fusionan dos compañías importantes. Hacía muchos viajes, en esa época dedicamos a hacernos muchísimas subestaciones por el Levante, donde más trabajamos era en el Levante, porque eran las subestaciones eléctricas de la red de Iberdrola en aquella época, ¿no? Y entonces, ya digo, pues fue con todos estos que aprendí muchísimo de ellos, pero también tenía que demostrarles que yo les podía aportar algo, o al menos el contacto y la interconexión con la ingeniería, que entre montaje e ingeniería siempre hay pelea, ¿no? Pues yo, como iba a Madrid y tal, pues ahí cambió. Y cuando tú, por alguna situación que ellos no saben salir, tú les demuestras que tú eso lo entiendes y eres capaz de hacerlo, aparte de ahí ya te empiezan a respetar de otra manera, ¿no? Y eso siempre recuerdas un momento clave que dices, hoy ya me va a tratar de manera distinta, ¿no? Y bueno, pues ahí fui aprendiendo a gestionar personas, equipos y tal.
Luego volví a Madrid y ya cada vez fui teniendo mayores responsabilidades, me fueron ampliando. Pues luego empecé a llevar la obra civil de las subestaciones, después me ampliaron también con las líneas eléctricas y así fuimos avanzando hasta que llegó realmente la decisión de Iberdrola de crear Iberdrola Ingeniería y Construcción. En principio se llamó Iberdrola Ingeniería y Consultoría y luego se pasó a Construcción, que fue una decisión muy simple. No había inversión en España de repente, no había que hacer subestaciones, no había que hacer líneas, no había que hacer nada y alguien pensó... Diversificar, ¿no? Pues si estos señores saben hacer esto para la casa, ¿por qué no los externalizamos, que generamos una empresa estera y que compitan y trabajen para clientes terceros, privados y públicos? Y así en el año 94-95 nació Iberinco, como acrónimo de Iberdrola Ingeniería y Construcción, y fue pues una época apasionante. O sea, después de llevar pues 14 años trabajando con la Iberdrola de toda la vida, ¿no? Donde era muy importante la técnica, era muy importante los programas haciendo las obras y tal, pero los técnicos no sabíamos nada de los dineros. La gestión de costes. Eso era de los de control y de otros. No, el dinero es infinito, teóricamente. Alguien se ocupaba de eso. Claro, cuando ya salimos al mercado a competir, a hacer ofertas con clientes privados o públicos, pues claro, el dinero, la primera decisión que es hacer una oferta. También me acuerdo de las primeras ofertas, no sabíamos ni qué gastos generales había que poner, ni el beneficio, ni los costes, cómo los atábamos. O sea, fue un proceso realmente, pues realmente pasamos de una empresa de ese estilo a una empresa, entre comillas, de verdad, ¿no? Por donde ya no valían que los costes fueran hacer en llave en mano es un riesgo muy y alto. encima normalmente eran siempre llave en mano, un riesgo una muy situación alto. muy compleja, ¿no? Y empezamos a competir y bueno, lo más difícil, nosotros sabíamos de la técnica, pero lo que fue difícil fue adecuarse a gestionar programas, costes, beneficios, resultados, etc. Y plazos cuando trabajas fuera de España. Todos los meses los resultados había que ir, decir, ¿cómo vamos en este proyecto? ¿Bien o mal? Me acuerdo un jefe que tenía, decir, ¿este proyecto cómo lo vamos a hacer? ¿Bien o como siempre? Pero bueno, entonces fueron unos años muy interesantes y en España coincidió también la primera expansión de renovables. Entonces tuvimos muchísimo trabajo porque hicimos muchas subestaciones y líneas para muchísimos clientes privados y luego empezamos a competir pues, en temas de la DIF, etcétera, etcétera. Y ya digo, fue un cambio mental radical, ¿no? Incorporamos, yo de tener siempre gente mayor alrededor, mis primeros años, me empezó a pasar lo contrario. Empezamos a contratar cientos y cientos de ingenieros para generar esta nueva empresa. Y entonces yo empecé a ser ya veterano. Y claro, empecé a enfermar con recién salido de la escuela y fue una experiencia magnífica también. Y unos equipos muy buenos. Y ahí estuvimos compitiendo muchos años. Luego ya tomamos la decisión de empezar a salir al exterior. Empezando por México, fueron yo creo de los primeros sitios. Y eso sí que ya es otra cosa. O sea, internacionalizarse, yo creo que es de las cosas más difíciles que he vivido. Porque... Tomás, si te parece, hacemos un corte ahora. Venga. Y seguimos hablando de internacionalización. Perfecto. ¿Vale? ¿Te parece? Muy bien. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Hemos quedado en la internacionalización de tu grupo. Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos cómo es esa experiencia. La internacionalización, todo el mundo parece que es muy sencillo, porque yo sé hacer cosas, pues las hago igual en otro país. Y si es un país donde hay buenas oportunidades y buenos clientes, pues no hay ningún problema.
Bueno, nosotros después de haber hecho muchas obras de generación y distribución, pues en países tan diferentes como Kenia, Túnez, Argelia, Rusia, Albania, Alemania, Escocia, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Venezuela, pues llegas a la conclusión que lo de menos es saber hacer esos productos. Lo que cambia absolutamente el método y los resultados de lo que tienes que hacer es pues, los contratistas del país, las fábricas, los proveedores que puedes encontrar en el país, la legislatura del país, los sindicatos del país, y en cada uno la problemática es totalmente distinta. No se copia de uno a otro nada, como de España tampoco puedes copiar. Entonces, ese es un proceso que se minimiza al principio, que no tienes en cuenta y te das cuenta que al menos en los resultados económicos, en los resultados de tiempo, de plazo del proyecto, es tremendo, es muy duro. Y entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones de internacionalizarse, o ir pasito a pasito y pequeño. Entonces, bueno, nosotros lo pasamos muy mal. Unos proyectos salieron bien, otros no salieron tan bien, como en todo, ¿no? Pero bueno, así fue, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste al final en Iberinco? En Iberinco, pues estuve en una primera fase desde el 95 al 2010, o sea, 15 años. Estuve luego 5 años en renovables y luego volví a Iberinco otros 2 más. O sea que en total 17, 18 años estuve en Iberinco. Pero Iberinco ya está cerrado, ¿verdad? Sí, Iberinco, igual que se tomó el proceso de salir al exterior en un momento determinado, en el año 2010 se tomó la decisión de que, bueno, pues los riesgos del ya de mano en los proyectos exteriores y tal, y la situación que tenía Iberdrola en esos momentos, pues no aportaba gran cosa a los resultados de una Iberdrola tan grande ya como era, y entonces se decidió volverla a reintegrar para la Iberdrola. Para la propia operación, solo dedicarla a la mantenimiento casa, de la nada casa. más, sí. Sí, fue, sí, en esa época fue así, eso fue el 2017. O sea, fue desde el 95 al 2017 la vida de Iberinco, que fue muy interesante. Muy interesante. Y se formaron muy buenos profesionales, porque contratamos cientos y cientos de ingenieros que hoy en día siguen en la casa ya dedicados a la propia Iberdrola, ¿no? Nos has dado un barniz muy importante sobre tu experiencia profesional y de hechos concretos. También tendrás vivencias y opiniones muy interesantes acerca de los estilos de liderazgo, de cómo gestionar personas, las relaciones humanas, que al final la gestión de equipos es lo más importante para las empresas, como tú decías, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo he tenido mucha suerte en general en la vida, pero en particular en el mundo profesional, porque he pasado por, estando en una misma compañía durante 37, 38 años, he estado como en 4 o 5 empresas distintas, ¿no? Empecé en generación, luego estuve en distribución, transporte y distribución de energía, después estuve en la ingeniería, en esa ingeniería ya compitiendo en el mercado, y luego estuve en renovables, en el lanzamiento de los primeros años de renovables, que bueno, en Iberdrola dieron el gran empujón cuando llegó Ignacio Sánchez Galán, que tomó la decisión de dejemos la diversificación, vamos a centrar en lo que sabemos hacer, hizo una gran apuesta por las renovables, ¿no? En el año 2001. Entonces, bueno, pues acabé en renovables y bueno, pues esa evidencia yo recomendaría a todos los jóvenes que siempre que puedan que vayan cambiando, porque cada vez que te metes con un nuevo mundo, eso anima mucho y al mismo tiempo te espabila. Y enriquece muchísimo. Yo he tenido la gran suerte de pasar por todos y ahí está. Hombre, sobre todo sin cambiar de empresa, ¿no? Porque eso no claro, es fácil, tiene que ser una empresa muy grande. Tienes que moverte. Yo he tenido la suerte que no, me he movido, pero han sido realmente como si fueran empresas distintas en todas las que he vivido, porque las épocas también han sido distintas, ¿no? Y pues eso, la primera fase de todos estos años pues es más técnica, más dedicada a las obras, que no sé si lo he dicho antes, pero yo recomendaría a todos los ingenieros, al menos los que les gusten los proyectos, la ingeniería, la construcción, que hagan lo que sean por empezar a trabajar en una obra. Porque aparte de entender técnicamente, las relaciones con personas, con contratistas, enriquecen muchísimo, muchísimo. Y cuando luego tú llegas a una oficina y acabas haciendo ingeniería desde una oficina, la visión de la obra te cambia radicalmente la forma de diseñar y pensar. Sí, porque se diluye. Al final una obra es algo muy concreto, con un plazo muy concreto, en donde todo el mundo tiene claro el objetivo. Aprendes a trabajar por objetivos, etc. Entonces, yo a todo lo que quiere en ese mundo le recomendaría que empiece por las obras siempre que pueda, ¿no?
Entonces, bueno, ya cuando empiezas a tomar más cargo, pues empiezas a gestionar y a liderar personas, ¿no? Y eso es mucho más difícil que la técnica, no hay ninguna duda. Yo los grandes problemas... ¿Cómo se prepara a uno para eso? Pues eso... Escuchando. Se prepara a veces con prueba y error, ¿no? Pero bueno, yo tuve gran suerte de que tuve todo ese equipo, sobre todo en la época de Iberinco, que coincidió cuando ya empecé yo a crecer más. Primero fue director de departamento de subestaciones y luego director de redes, con un grupo muy grande de jóvenes, muy animosos, y donde hicimos lo que hoy en día se llama team building, con ese nombre tan rimbombante. Nosotros hacíamos fiestas y quedábamos y eso nos ayudaba mucho luego para el trabajo del día a día, ¿no? Ellos confiaban en nosotros, en los más veteranos, en nosotros. Entonces, ¿cuáles eran los momentos difíciles? Pues como todo el que haya gestionado personas, cuando tienes que hablar de salarios, cuando tienes que hablar de bonus, cuando tienes tal. Pero yo creo que entre mis facilidades es la gestión de personas. Yo tengo una cierta empatía, una cierta facilidad para entender cada uno y dedicarle horas. Y he hablado muchas horas. Y con las personas hay que hablar. No puedes decir, y hay que hablar, hay que sentarse. Y ahora que has dicho una cosa, otra cosa que me dice también la experiencia, hay muchos jefes que no les gusta hablar o no les gusta decir lo que piensan a sus equipos. Pero ahora, como te obligan a hacer la performance, ¿no?, la entrevista anual, sí, en ese momento es cuando le empiezan a contar al individuo sus disgustos, ¿no? Porque como tiene que repartir los dineros y a alguno le tiene que dar más y a otro le tiene que dar menos, y eso duele, porque si estás a la gente que no está haciendo bien su rendimiento, que no está rendiendo bien o que no está haciendo bien las cosas, lo menos que se merecen es que se lo digas en el día a día y que trates de corregirle. No que se lo digas al final de un año que sienta como una patada en las narices. No, efectivamente. La gente se lleva sorpresas mucho. Grandes, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, hay que decir que a lo largo del año tienes que... Tienen que saber realmente lo que tú estás opinando de ellos y decírselo, porque si no, no sirve para nada. Yo en esa época también recuerdo de otra cosa que me afectaba mucho, después de haber formado estos jóvenes muy buenos, los primeros que tomaron decisiones de irse de Iberinco. Y eso sí que me quitaba el sueño, cuando no solo el descalabro que te lo dice organizativo, no sé, sino la sensación de decir, joder, este tío tan bueno y le he perdido. No le hemos tratado bien a lo mejor. Sí, no, que había oportunidades buenas y tenías que entenderlo, pero eso es de las cosas que más me ha dolido durante los años que he trabajado, ¿no? Cuando he perdido muy buenos profesionales y buenos amigos, que afortunadamente luego seguí teniendo relación con ellos, ¿no? Pero eran épocas complejas esas, ¿sí? ¿Y qué me dices de la conciliación familiar? Una persona que ha estado viajando tanto, pero sí, tú tienes hijos, ¿no? He viajado mucho. Yo tengo 3 hijas, sí. Hombre, la conciliación he conseguido gestionarla gracias, en la primera época, a mi mujer. He llegado a donde he llegado ha sido gracias a mi mujer y luego, posteriormente, a mis 3 hijas, que también han colaborado y han ayudado mucho en el tema, ¿no? Yo, en el tema de la conciliación, en aquella época no existía ni la palabra conciliación. Nadie conciliaba, ¿no? Pero sí que tuve un gran jefe, el primer director de Iberinco, que me acuerdo un día que me comentó una cosa que me hizo mucha gracia y no se me ha olvidado. Me dijo, ten mucho cuidado, era joven todavía, dice, mira, hay un tiempo del trabajo y hay un tiempo de la familia. Si el tiempo del trabajo se va extendiendo y va reduciendo el tiempo de la familia, ese tiempo familiar puede ser como un explosivo, que un día autoexplota. Y me dijo, y entonces se va a hacer puñetas el mundo del trabajo, el mundo de la familia y todo. O sea, él lo llamaba de una forma determinada que no me acuerdo muy bien, pero es verdad, lo he visto posteriormente en muchos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado, eso también para los jóvenes, en saber el equilibrio entre el trabajo y la familia. Y además, ese espacio de la familia no a todos es el mismo y depende de las circunstancias, ¿no? Pero en cada momento hay que tener claro cuál es el límite, porque como lo pases, de un día para otro, sin saber qué ha pasado, explota todo, ¿no? ¿Tú eres los que llevabas el trabajo a casa o cuando llegas a casa se te ha olvidado?
No. Bueno, a medida que vas creciendo profesionalmente, el trabajo físico no te lo llevas, pero la cabeza lo llevas. Y durmiendo, pues me he despertado muchas noches y he apuntado cosas, porque es curioso que durante la noche aparecen muy buenas ideas, no sé por qué. Debe haber algún mecanismo por ahí, curioso. Cuando se resuelven los problemas. Sí, yo tenía siempre un papel y un bolígrafo y apuntaba cosas por las noches, ¿no? Pero sí, así es que no es fácil, ¿no? El tema ese de... Pero bueno, he conseguido gestionarlo más o menos bien, pero bueno, trabajábamos en esa época, yo recuerdo, pues de 8 a 8, o sea, 12 horas. Yo tenía también otra válvula de escape muy importante que para mí ha sido siempre el deporte, ¿no? El deporte me ha salvado, yo creo, de muchas cosas. Además de la ayuda familiar, de que han comprendido y me han ayudado a todas esas horas que he tenido que pasar en la oficina haciendo ellos otras cosas, el deporte, que yo solía ir al mediodía, me ha ayudado a que cuando volvía por la tarde a la oficina lo afrontaba de otra manera, ¿no? Eso está claro. Entonces, hay gente que cada uno tiene que buscar cuáles son sus válvulas. La mía era el deporte, otros pues son de otro estilo. Otras aficiones, hobbies o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es importante tener alguna salida que no solo sea trabajar. ¿Te has sentido solo alguna vez en el despacho? Sí. Esta es una pregunta que siempre hago, porque es duro. Evidente. Pero sobre todo en problemas humanos que no sabía qué hacer, qué poder hacer. Incluso, pues me acuerdo de un colaborador mío, hubo un problema de lo que hoy en día está tan en boga, de acoso y demás, y tuve que enfrentarme a él y es muy difícil, es muy difícil, pero mira, tuve ya en aquella época, habría muchos supongo, pero bueno, a mí me tocó uno, ¿no? Sí, al final lo que tú dices son los más importantes, mucho más que los problemas técnicos. Y no tenía ninguna doctrina, eso no me lo habían enseñado cómo resolverlo y cómo afrontarlo, ¿no? De eso estuve bastante, ¿no? Y luego pues esas cosas del tema salarios, a quién promueves, quién no, quién tal, bueno, pues... Tomás, si quieres vamos caminando hacia el final de la entrevista. De todas formas, si ves que se te ha olvidado algo que querías comentar, puedes hacerlo cuando quieras. Pero yo diría que podíamos hablar un poco de tus lecciones aprendidas en cuanto a la importancia de la generación hoy en día, el futuro, también hablar un poco de futuro de la nuclear, que yo sé que tú también eres un defensor de la nuclear. De hecho, Iberdrola sigue teniendo nucleares, ¿no? Sigue participando en alguna de ellas. Bueno, y de las renovables, el almacenamiento. Si quieres hablamos un poco de tecnologías de lo que tú hayas tocado durante tu vida. Sí. Yo el mundo nuclear solo le he cogido, digamos, por los bordes porque, a mí me han tocado todas las tecnologías indirectamente al trabajar también en transporte y distribución. Al final, sea del tipo que sea la central, teníamos que hacer una subestación, ¿no? Entonces, pues por esa vía he tenido algún acercamiento a conocer cómo funcionaban de una manera hidráulicas, térmicas de los distintos tipos, nucleares, renovables de todos los tipos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente, no sé, es mi sensación, tú que has estado en el mundo nuclear, que la energía nuclear, que yo soy un defensor de la misma en estos momentos, y siempre, creo que está empezando, tuvo su época mala y creo que ahora o se está mirando para otro lado o por lo menos se está aceptando o bendiciendo en muchos casos. En España se ve que se están intentando prolongar la vida útil de las centrales y yo creo, no solo en España, y en Europa se está cambiando con los problemas que ha habido. Yo lo veo más me da fuera, la sensación de que más fuera en España que dentro, pero bueno. Sí, algo está cambiando en una línea positiva, porque, pues claro, las últimas experiencias, si es que el problema no solo es, digamos, los residuos, el riesgo nuclear, ¿no? Es que hacer una nuclear, y tenemos la última experiencia de las que se ha hecho en los países nórdicos, pues son de más de 10 años, ahí se han doblado el tiempo previsto de construcción, el coste se ha disparado absolutamente. Y yo creo que es difícil afrontar hoy en día la construcción, aunque fuera aceptada. Ha costado una cantidad de años tan tremendo. Entonces veo que está habiendo una aproximación en prototipos de mucho menos
potencia. Sí, se va a menos potencias y a plazos de ejecución más cortos. Y entonces, bueno, pues por ahí, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, veo que hay esa posibilidad. No sé dónde llegará, pero creo... Bueno, se siguen haciendo. Yo creo que soy más optimista que hace unos Inglaterra años. Inglaterra y Francia no han parado. Estados Unidos está empezando otra vez a hacer nucleares. Sí, pero eso, prototipos, muchos. Y bueno, no digamos en prototípos. China. Sí, no, claro, En ahí China, efectivamente. Corea también. Pero Emiratos, la gente no lo sabe. Emiratos está haciendo un grupo nuevo, tiene otros de Samsung y está haciendo otros dos. yo creo pues, que yo soy optimista en el sentido que las nucleares, por lo menos, no deshacer el parque que tenemos, como ya pasó hace unos años en Alemania, y yo creo que se han arrepentido. Y por otro lado, pues si estos prototipos de menos tamaño y que de menos coste y de menos años de ejecución y donde puedes diversificar más, etcétera, y el riesgo es menor por el tamaño, pues yo creo que va a tener futuro. Es unido a, yo como veo el futuro también, pues obviamente ya las renovables ya no hay que convencer a nadie, ¿no? Es decir, que ya es evidente que las renovables ya tienen carta de naturaleza y tiran para adelante en todas partes, especialmente en España, pues somos privilegiados. Y Iberdrola especialmente en el mundo, pues es una potencia en el mundo de las renovables, en eólica al principio y luego en el mundo solar, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué nos faltaba? Nos falta una pata, que es la pata del almacenamiento. No se han llegado a desarrollar baterías a nivel industrial para que puedan almacenar esas grandes cantidades, para que las nucleares no tengan que estar cambiando de carga y bajando de carga, y la única solución que hay hoy en día pues son los bombeos, los grandes bombeos, que al principio, los primeros que he contado yo, eran en el mismo río, y hoy en día ya hay bombeos, pues digamos, puros, ¿no? Que montas un depósito como pues el que tiene Iberdrola en Cortes La Muela, que ahora, si quieres comentamos, ha jugado un papel importante en esta última dana, o los que acaba de hacer en Portugal, en el Támega. Que habría que hacer más de estos, porque sí. La Muela, ¿cuántos años tiene? Ya mira, tiene en Santander también otro gran bombeo que hay, San Miguel de Aguayo, pues ahora mismo van a hacer una ampliación, acaban de aprobar una ampliación. Aumentar el número de megavatios que puede transferir para entonces yo creo que es fundamental, primero, para poder almacenar, y segundo, porque esa hidráulica te permite una regulación. Sí, para que no se entienda. Lo que hacen, ¿no? Las de bombeo es suben agua y bajan agua. Claro, cuando sobra, suben agua con las bombas y consumen. Es curioso porque falta, cuando se empezaron a hacer estas ideas, por ejemplo, cuando se hizo La Muela fue pensando en la nuclear de Cofrentes, para que no bajara de carga por las noches. Y cuando hicimos nosotros estas dos que estoy del río Alagón, era lo mismo. Nosotros las pruebas de bombeo las hacíamos por las noches porque era cuando había un excedente de energía enorme. Ahí estaba Almaraz también, en aquella época. Y entonces, bueno, pues realmente eran para evitar que las nucleares no bajaran la carga, mantuvieran una carga uniforme y, por tanto, el rendimiento fuera mejor. Y con eso, y durante el día... Las nucleares tienen un margen de regulación muy pequeñito. Claro. O sea, y entonces, bueno, pues se hizo todo el Muela. Mira, La Muela se empezó a hacer justo cuando yo estuve allí en Cortes de Pallás, desmontando hasta el último tornillo de la central de Cortes de Pallás Viejo, que de los años veintitantos, y volviéndola a montar. En ese momento empezaba el poblado y empezaba el aprovechamiento de Cortes de La Muela, que hoy en día es una maravilla, ¿no? Lo que hay allí. Bueno, pues esos aprovechamientos ahora ya no solo se utilizan para las nucleares, sino que también por el exceso de renovables que en algún momento determinado puede haber. Y entonces también se están utilizando, digamos, hibridados estos, ¿no? con las renovables. Y el futuro va por ahí. ¿Qué hacen mientras no haya una solución de almacenamiento distinta? Esa es. Cuéntanos lo de la dana. Viendo lo de la dana, ¿qué pasó el otro día a nivel de generación? Yo estoy, como estoy jubilado, ya estoy desconectado del día a día de Iberdrola, ¿no? Pero esa es una zona donde Iberdrola es la distribuidora, donde tiene grandes centrales, como tiene pues, la nuclear Cofrentes, donde tiene el aprovechamiento de Cortes La Muela. Por lo que he leído y he visto, cuando empezó la dana, claro, se empezaron a caer grandes líneas de transporte y empezó a quedarse el mercado ese, el afectado por la dana, realmente casi un mercado de isla, ¿no? Entonces la nuclear, para no bajar, pues tuvo que empezar en parte a bombear en Cortes La Muela, que están al lado, y luego, por lo que he visto también, pues a regular con la propia energía, digamos, del aprovechamiento de Cortes La Muela, en esa medio red aislada que se quedó en esa zona.
porque se desconectaron los sistemas. Entonces, para evitar el blackout, salvaron el blackout que podía haber visto, porque la frecuencia si no se hubiera desmadrado, y con esas 2 instalaciones. Y luego entró una tercera porque sospecho que la parte del norte hacia Castellón se debía haber quedado medio descolgada de esto, y tuvieron que meter a toda velocidad unas centrales que últimamente no están funcionando mucho, son las de ciclo combinado, que era la de Castellón. Y consiguieron ponerla en servicio en la mitad del tiempo estándar que lo hace habitualmente, pues por lo que he leído también, presionados por Red Eléctrica, que tenían que, porque si no se les iba a caer el sistema. Y con esas 3 grandes, la nuclear Cofrente, la presión de Cordera-Muela y la central de Cocomío salvo Cordera, las zonas muy afectadas, salvaron estaban todas conectadas. Que no se fuera, porque el blackout es fácil que ocurra, pero si luego reponerlo son días de reponer realmente todos los sistemas. Y luego también sí me gustaría reconocer ya a otro nivel, en la media y la baja tensión, el extraordinario trabajo que el personal de Iberdrola hizo los días posteriores, que en un tiempo récord de 2 o 3 días consiguieron que todos los centros de transformación de media tensión, la baja tensión, volvieran a entrar en servicio. O sea, antes que los móviles, casi. O sea, quiero decir que parece que las antenas, la cobertura debía ser más fácil, porque además suelen estar en alto. Pues yo creo que llegó antes la alimentación eléctrica a los domicilios, a las casas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocer a todas esas brigadas que trabajaron, supongo, día y noche, porque pues otras veces había pasado lo mismo. Hay que reconocer su gran trabajo en esos momentos dificilísimos, ¿eh? Muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que pasó. ¿Ahí? Tomás, ¿algo más que quieras para concluir? No estamos ya casi fuera de tiempo. Pues bueno, una última reflexión que a veces, mira, y lo unimos a esto que acabo de decir ahora, a veces cuando estamos en nuestras casas no nos damos cuenta y no valoramos realmente lo que es la energía. Estamos tan acostumbrados a darle un interruptor y que se enciendan las cosas, etcétera, no como cuando éramos pequeños, que se iba la luz continuamente. Entonces eso lo habrás vivido, ¿no? La luz, las velas. Y había velas en todas las casas. Porque y cada vez que había una tormenta había una desconexión. Desconexión. Eso, la calidad digamos, del suministro es extraordinaria en estos momentos. Entonces, salvo situaciones como la Dana o cosas de estas, no ha ocurrido ya, ¿no? Entonces, yo animaría a la gente a valorar realmente o que piensen. Lo digo porque yo en mi casa, a mis hijas, me he pasado la vida, desde que nacieron, intentando convencerles de que apaguen la luz. Cuando yo, durante muchísimos años, no pagaba prácticamente, como trabajador de Iberdrola, la energía eléctrica. Y yo decía, ¿pero por qué? Me decían, ¿por qué? Pero si tú no pagas. Digo, si da igual que pague. Yo sé, cada vez que tú le das ese interruptor, la cantidad de cosas que tienen que ocurrir para que se encienda la luz. Los que están generando, los que están transportando, las subestaciones transformando, etcétera, para que llegue a tu casa y tengas luz cuando das al interruptor. Digo, no podemos malgastar esta energía. Yo animaría también a mucha gente en ese sentido a que cuiden por nuestra vida, bueno, y la sostenibilidad y no gastar inútilmente en combustibles, ¿no? Muy bien, Tomás. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por la invitación y nada, espero que haya sido útil para los jóvenes, que es los que más me interesan. Seguro que sí, seguro que inspiramos a mucha gente joven. Muchas gracias, por Javier, transmitirnos tu experiencia. Vale. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.